Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a estar hablando sobre las válvulas proporcionales de control de presión. Anteriormente, habíamos visto que existen válvulas proporcionales para las tres funciones hidráulicas: control de la dirección, control del caudal y control de la presión. Habíamos estudiado algunas características generales de las válvulas proporcionales y también habíamos revisado las válvulas proporcionales direccionales, no pilotadas, pilotadas y de altas prestaciones. En esta oportunidad vamos a estudiar las válvulas proporcionales para el control de presión. Las válvulas proporcionales de control de presión son utilizadas para el mando eléctrico remoto de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, en las válvulas de presión convencionales, como por ejemplo esta válvula tipo R, nosotros debíamos girar manualmente el tornillo de ajuste para poder obtener el taraje deseado de la válvula. Ahora, en las válvulas proporcionales de control de presión ya no se hace un ajuste manual, sino que el ajuste se realiza remotamente mediante una señal eléctrica aplicada a un solenoide proporcional. Este solenoide es el encargado de ajustar el taraje de la válvula, y debido a que es proporcional, dependiendo de la señal eléctrica aplicada a él, obtenemos un taraje proporcional. Al igual que en una válvula proporcional direccional, en este tipo de válvulas la señal de entrada es una señal eléctrica, puede ser voltaje o corriente. Pero ahora nuestra señal de salida va a ser la presión de ajuste. Entonces, si nosotros aplicamos una señal de entrada pequeña, obtenemos un ajuste pequeño. Pero si aumentamos la señal eléctrica aplicada, obtenemos un mayor ajuste. Por ejemplo, si aplicamos una señal pequeña de 1 voltio, obtenemos un ajuste de 100 psi. Pero si aumentamos esa señal eléctrica hasta 5 voltios, obtenemos un ajuste de 500 psi. Estos valores no son reales, son únicamente para ejemplificar la proporcionalidad de este tipo de válvulas. Ya teniendo esto claro, podemos establecer una principal diferencia y ventaja de las válvulas proporcionales de control de presión sobre las válvulas de presión convencionales, y es que el mando es eléctrico y remoto. ¿Qué permite esto? Si por ejemplo tenemos un proceso en el cual se debe cambiar el ajuste varias veces, es mucho más fácil realizarlo con una válvula proporcional, ya que únicamente es variar la señal eléctrica aplicada al solenoide. Además, debido a la construcción de la válvula y a que es una señal eléctrica, esto garantiza una mayor precisión en el ajuste que entrega, a diferencia de una válvula convencional en la cual el ajuste se da por medio de un operario que debe girar el tornillo de ajuste y garantizar manualmente que se alcance el ajuste deseado. Otra ventaja es que se puede establecer el tiempo de aumento o disminución del ajuste de presión. En conclusión, con las válvulas proporcionales de control de presión, dependiendo de la señal de entrada, se puede variar la presión para poder adaptarla a las diferentes exigencias de un proceso. Al igual que ocurría en las válvulas proporcionales direccionales, en las válvulas proporcionales de control de presión también es necesario utilizar un amplificador electrónico que se encarga de convertir una señal de control en una señal de potencia para poder comandar el solenoide proporcional y así obtener el ajuste de presión deseado. Dentro de las válvulas proporcionales de control de presión encontramos válvulas proporcionales de seguridad y válvulas proporcionales reductoras de presión. Las válvulas proporcionales de seguridad se pueden encontrar en forma simple o de acción directa y en forma pilotada. Las válvulas proporcionales reductoras de presión generalmente se encuentran en forma pilotada. A continuación, vamos a estudiar todos estos tipos de válvulas.
Vamos a empezar estudiando las válvulas de seguridad proporcionales simples. Este tipo de válvulas se componen de un cuerpo, un solenoide proporcional de tipo carrera regulada, un captador inductivo de la posición LVDT, un platillo, un asiento, un cono y un resorte. Aquí en la parte inferior encontramos los puertos, puerto de presión y puerto hacia tanque. En esta imagen podemos ver la representación simbólica de una válvula de seguridad proporcional simple. Como podemos ver, es prácticamente el mismo símbolo de una válvula de seguridad, pero añadimos en la parte superior un solenoide con una flecha, que nos indica que el solenoide es proporcional. En esta válvula, el solenoide proporcional reemplaza la graduación manual mediante husillo de posicionamiento y tornillo de ajuste, como veíamos anteriormente. El LVDT permite medir la posición del platillo e indirectamente permite medir el ajuste de la válvula. Por lo tanto, con este elemento se consigue una precisión alta en el ajuste de la válvula y se garantiza una histéresis menor al 1% y un error de repetibilidad menor al 0.5%. A continuación, vamos a ver cómo funciona este tipo de válvula. Cuando no se aplica ninguna señal de corriente al solenoide, se obtiene la mínima presión graduable, que está dada por la tensión del resorte en su posición normal, como podemos apreciarlo en esta figura. En ese caso, tenemos la entrada de presión por este puerto. Si la presión supera la tensión del resorte, el cono es desplazado de su asiento y tenemos que el flujo se va a dirigir del puerto P hacia el puerto T. Ahora, si aplicamos una señal eléctrica al solenoide proporcional a la magnitud de esa señal eléctrica aplicada, se genera un desplazamiento del núcleo del solenoide. El núcleo se encuentra unido al platillo, y el platillo, al desplazarse junto con el núcleo, va a generar una compresión del resorte. Esta compresión va a ser proporcional también al desplazamiento del núcleo y por lo tanto a la señal eléctrica aplicada. De este modo se va a requerir de una presión mayor en el puerto P para poder desplazar al cono de su asiento y permitir que el flujo pase de P hacia T. Si aplicamos una señal eléctrica pequeña, se va a generar un pequeño desplazamiento en el conjunto núcleo-platillo. Esto genera una compresión pequeña del resorte y por lo tanto el ajuste de la válvula va a ser pequeño. Pero si se aumenta la señal eléctrica aplicada, se genera un desplazamiento mayor del conjunto núcleo-platillo, una compresión mayor en el resorte, lo que resulta en un taraje mayor de la válvula. Es así como funciona este tipo de válvulas proporcionales y cómo garantizan que dependiendo de la señal eléctrica aplicada se consiga un ajuste de presión proporcional. Hay que resaltar que el LVDT se encuentra continuamente sensando la posición del conjunto núcleo-platillo. El sensado de la posición de este conjunto permite obtener una medida indirecta del ajuste de la válvula. Este sensado se envía a la electrónica de control para poder generar un lazo de control que permita garantizar una alta precisión en el taraje de la válvula. En este tipo de válvulas, la máxima presión permitida se encuentra determinada por el diámetro del asiento. Entre menor sea el diámetro, mayor es la presión máxima. ¿A qué se debe esto? Si analizamos la fórmula de presión igual a fuerza sobre área, tenemos que en la posición de máxima compresión del resorte, el solenoide siempre ejerce la misma fuerza, sin importar el asiento. Pero si tenemos un asiento con un diámetro muy reducido, garantizamos que la presión debe ser mayor para poder abrir la válvula, en comparación con un asiento de mayor diámetro.
Los asientos de estas válvulas son intercambiables dependiendo de la máxima presión que queramos tener en nuestra válvula. La máxima presión también depende del caudal. En esta gráfica podemos ver que entre mayor sea el caudal para este tipo de válvulas, mayor es la presión máxima ajustable. También podemos analizar de esta gráfica que cuando la señal de entrada es 0, se obtiene la mínima presión graduable, que va a estar dada por la tensión del resorte cuando el solenoide no ejerce ninguna fuerza. Como habíamos visto anteriormente, si no aplicamos una señal eléctrica, la presión va a tener que vencer únicamente al resorte para poder pasar hacia tanque.